Hola a todos, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Estamos un día más aquí en la compañía de nuestro querido Tipi. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Estoy estupendamente. Y hoy vamos a dedicarle este B-Movie Tip a un efecto cinematográfico poco conocido, pero que Tipi nos va a resumir y nos va a explicar muy bien. Es el efecto Moré. Bueno, Tano, seguramente alguna vez hayas visto, sobre todo en la tele, Ujú. cuando pillan a alguien haciendo una entrevista y no tiene, y lo han pillado un poco con una camisa así a rayas finas, o cuando alguien te pasa un vídeo por grabado con el móvil. Se ve una especie de fusión entre Sí, se ve una líneas, un movimiento especie. ondulante extraño. Efectivamente, es algo difícil de definir, pero bueno, es el efecto que llamamos moiré, que bueno, que viene de una palabra francesa que designa precisamente a este tipo de patrón en los tejidos, Ujú. que es un efecto visual que, como bien dices, da la sensación de que en patrones, sobre todo en ropa, puede pasar con superficies, con algún estampado liso, pero principalmente lo vemos en ropa, en tejidos, que tienen patrones muy finos, con Ujú. dibujos muy pequeños y tal, crea este efecto de líneas onduladas que se mueven, que en cierto punto nos pueden llegar a molestar, como me comentabas tú antes, se pueden usar con una intención Ujú. narrativa bien aplicada, pero en inicio es algo molesto que nos puede pillar un poco Y desprevenidos. además puede confundir. Puede que la gente entienda algo que no se debe entender. Efectivamente. Exactamente. ¿Por qué pasa esto? Ujú. Vale. Principalmente porque el patrón de la ropa, al ser muy pequeño, puede coincidir con el patrón del sensor de la cámara, en el patrón de píxeles que tiene la cámara. Entonces, la lectura que hace, la interpretación que hace el sensor de la cámara de esto, pues crea este efecto. Ujú. También nos puede ocurrir si grabamos en baja resolución Sí. y también si nosotros en postproducción alteramos la resolución de un vídeo. Es decir, si grabamos vídeo a una calidad muy baja y lo queremos subir de calidad, pues también nos va a pasar. Y al revés, si grabamos un vídeo a 4K y lo queremos sacar a muy baja resolución, por el motivo que sea, pues también puede aparecer este patrón en la ropa, en los tejidos, como digo. ¿Cómo evitarlo? Esto. Vale, primero en la cámara. Ujú. En cámara lo evitaríamos con las cámaras más actuales, tienen un filtro que se llama anti-aliasing, que digamos que Ujú. es un filtro que suaviza este tipo de patrones, este tipo de tejidos y nos quitaría este efecto. Encaja También, más los píxeles de la ropa con los píxeles de la efectivamente, cámara. Ujú. efectivamente. Otra cosa que podemos hacer, Tano, es grabar a la máxima resolución que nos permita la cámara. Ujú. Obviamente, cuanto más alto grabamos, a 4K o en calidades muy altas, pues nos solucionaría este tipo de Claro, problema. a mayor resolución, mayor calidad, menor Claro, conflicto con los píxeles y más efectivamente. fácil de encajarlo en la imagen. Y luego ya, esto en lo relativo a ajustes a la cámara. Ya, Ujú. Sí. si nos vamos a otro ambiente, pues ya sería mover la cámara. Si tienes un extra que por lo que sea le han puesto esta ropa, pues alejarlo un poco, que quede desenfocado, que no se vea. O Ya cambiarle la se... ropa. oh, Siempre sí, se puede intentar buscar una solución externa, pero efectivamente. si no se puede buscar esa solución externa, Pues intentar alejar el problema, o jugar un poco con los ángulos, como sí. podamos, con el desenfoque. Eso Ujú. sería cómo podemos solucionarlo en cámara. En vestuario, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues obviamente, como hemos comentado, evitar este tipo de estampados, de patrones finos, elegir preferiblemente colores planos y lisos, evitar también algún tipo de ropa brillante que pueda generar algún brillo en la cámara, y para esto obviamente podemos ver vídeos luego de making of de películas, hacen pruebas de vestuario con la cámara final que se va a usar, es importantísimo, porque nunca sabemos cómo se va a comportar el tejido delante de la cámara. Entonces siempre es Exactamente. importante hacer Exactamente. pruebas. No solo basta, no solo vale el decir esta ropa encaja con la época, también tienes Efectivamente, que comprobar que la ropa queda bien en cámara. efectivamente. Que el Evitar. cine es más complejo de lo que parece. No es pongo este cuadro porque me gusta, Claro, pero encaja, está angulado, está en el sitio correcto, atrae mi atención, no la atrae. Hay que efectivamente. pensar en todos esos detalles. Y para eso, cuantas más pruebas hagamos previo a grabar, muchísimo mejor. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Tipi, por tu explicación. Sí. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por seguirnos en este nuevo B-Movie Tip. Y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias.